¿Qué tal? Muy buenas a todos. Damos la bienvenida a nuestra audiencia un día más a la tertulia. Hoy grabamos un jueves 17 de julio, segunda semana de julio, que se nota que hay, al menos aquí en Madrid, que hay sitio para aparcar. Em, pero ya os digo yo que todos los que se han ido a la playa se han llevado el portátil y están accediendo a Cloud Code. Porque los problemas de rate limit que se están dando últimamente, no sé si supongo los que sois más developers los estáis viviendo, van increciendo y siguen ocurriendo, o sea que pues no parece que desde ese punto de vista baje la actividad. También es verdad que, bueno, esto ocurre cuando se conectan al otro lado del charco, ¿no? Normalmente, pero bueno, que lo que se presuponía un mes tranquilo y que yo decía, bueno, me aumentarán el número de tokens, ya que nadie los está usando o los va a estar usando. Pues no es así, no es así. Está todo el mundo a tope porque no hay que perder la ocasión. También está habiendo, esto lo podemos hablar luego en la parte de noticias si queréis, pero también está habiendo mucho jaleo con este tema del acceso a los nuevos modelos que trabajan en modo agéntico, que resuelven tareas ya de una manera mucho más, digamos, competente, de que pues, empieza a haber esta percepción de que se degrada el rendimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Que tiene su parte de verdad y su parte de paranoia, pero bueno, también te da esa sensación de FOMO de, "Hostia, o esto lo uso cuando funciona bien o luego va a ser una mierda". Eh, Así que bueno, cosas que me pasan y que traigo aquí y las cuento, espero que a alguien le interesen. Especialmente, bueno, ya que os tengo cerca a mis copilots, ¿qué tal, Frankie Corti? ¿Cómo vais? Muy buenas, pues muy bien, escuchándote atentamente todo esto que está pasando con Claude ahora mismo. Mm, La verdad que sí. A mí me recuerda un poco lo que has dicho, una poco la sensación como de la IA de Schrödinger, porque esta semana, hablando de temas agénticos, he visto una noticia en Venture Bee, ¿no? Que hablaba como que los sistemas agénticos ya se están poniendo en producción y están funcionando genial. Y a la par, otra noticia que decía que los CEOs o no sé qué de las compañías están empezando a desechar sistemas agénticos porque no están cumpliendo las promesas. Yo creo que estamos, es como una definición del contexto actual, ¿no? Mucho hype y mucha información para los dos lados. No acabamos de saber si las cosas terminan de funcionar o no. Sí, Es vete a un saber si el tema está en que, bueno, esas fuentes de información que al final son las que les permiten hacer esos estudios, están mal segmentadas o casualidad o que está todo ahora mismo muy volátil o simplemente que hacemos las preguntas a quienes sabemos que nos van a dar la respuesta que nosotros queremos hacer. Porque aquí tenemos dos opciones, o vamos todos a tope o algunos vamos a tope con la IA o otros vamos a todo lo contrario, ¿no? A tratar de denostarla o de quitarle la aplicabilidad, la utilidad y todo eso. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando ante la misma pregunta, un estudio te dice una cosa y el otro te dice la contraria, pues estamos ya ante algo parecido a la pseudociencia, quizá. Sí. Bueno, y que al final yo creo que lo que reinan, lo vemos el día a día, son los grises. Es decir, las cosas funcionan, pero tienen sus costes de poner en producción, son mm, complejas, esto no es una varita mágica, es una súper herramienta, no es una varita mágica. Entonces, claro, el que se lo toma, yo creo a veces como una varita mágica de hago no sé qué y de repente soluciono todos mis problemas, pues se pega la leche. Y el que se lo toma en serio y entiende pues cómo tiene que hacerse un proyecto de este tipo, los tiempos que requieren y las fases que llevan, pues consigue resultados. Al final es una cosa muy humana, muy de cómo funcionamos, no entender bien los eventos como procesos, ¿no? Es decir, todo esto es un proceso que está ongoing y eso tiene sus particularidades, ¿no? Sus picos, sus fluctuaciones, etcétera. Y el hecho de que tú hagas un desarrollo solucionando, queriendo abordar un problema, em, llevando a la producción y lo que sea, pues no significa que vayas a obtener el resultado que presuponías antes de no haber hecho eso nunca, ¿no? Y lo que tienes que
pues lo que hablamos siempre, ¿no? De lo que decía Eric Rice de la contabilidad del aprendizaje, ¿no? Lo que tienes que saber es cuánto te has acercado en cuanto a conocimiento a la posibilidad de resolver tu problema o los que se derivan una vez se han cerrado ciertas puertas y se han abierto otras, ¿no? Pero no pensar que, oye, yo aquí tengo lo que tú decías de la varita mágica, ¿no? Pongo una IA a funcionar y ya está, me voy a la playa y hasta luego. No es así. Es un proceso y igual que nos pasa con los temas estadísticos, es que creo que el cerebro humano no está hecho para pensar de esa forma. Entonces, tenemos que obligarnos. Pero bueno. Si me permitís, me gustaría hacer una reflexión antes de empezar con las noticias, que yo creo que casa, porque esto que estáis diciendo casa muy bien justo con un proyecto que hemos terminado hace no mucho, un assessment que hemos hecho para una federación de empresas, tampoco vamos a decir aquí el nombre, y yo creo que hay algunas reflexiones que nos pueden ayudar a lo mejor con esto que estamos contando. Hay una primera que me vengo haciendo últimamente, bueno, más veces, ¿no? Antes, cuando decíamos que la velocidad a la que va todo esto no nos deja pensar en lo que queremos ser mañana, entendíamos ese mañana como medio plazo, si queréis, o largo plazo. Estamos pensando a nivel de estrategia, pero es que a día de hoy lo que casi te encuentras es que cuando la gente habla de mañana realmente se refiere al día siguiente. No a qué quiero ser cuando sea mayor, ¿no? O cuando haya pasado un poco de tiempo y madure, sino es que lo quiero ya, lo quiero rápido y tiene que funcionar y me tengo que poner a otras cosas. Y este assessment que hemos hecho a esta empresa, una empresa además que podéis imaginar, es una federación de empresas realmente, lo cual implica pues que seguramente no es a priori lo más moderno que hay, aunque eso está muy bien trabajado, ahora lo comentaremos, pero ves que es un proceso que para en muchos casos implica un cambio de chip bastante importante. Yo os cuento muy rápidamente lo que creo que puede tener sentido. Esto, como podéis entender, es una federación con muchas décadas de experiencia, con mucho conocimiento sectorial. Está en un sitio donde hay un tipo de industria bastante clara, aunque haya de todo, pero hay algunas industrias que están como muy claras en ese sitio, y lo que nos encargaron realmente era evaluar cuál era su madurez a nivel de IA e identificar cómo la inteligencia artificial justo les podía ayudar a dar un salto de eficiencia y tener impacto e innovación dentro de la empresa. Y sobre todo, además, una de las cosas que veíamos desde el principio estaban muy centrados en ver cómo ayudar a los equipos. No se trata ni de reemplazar ni de hacer cosas raras, sino tenemos a la gente muchas veces a tope, vamos a ver cómo les podemos ayudar a ser más eficientes, lo que decimos algunas veces, ¿no? Ser más eficientes y poder centrarse en tareas de valor. Seguramente habría muchos puntos a tocar, pero los tres que se me vienen así más rápidamente a la cabeza, lo primero, es muy típico pensar en que no tienes las herramientas adecuadas, y el problema en este caso concreto que se ha visto, y es lo que vemos en otros casos, es que el problema no es la tecnología, es más el flujo. O sea, no es que tengan herramientas adecuadas, en su caso concreto, de hecho yo creo que tenían prácticamente todas las herramientas que podían necesitar para el día a día. El problema era que los procesos seguían siendo manuales, seguían siendo lentos y seguían estando muy fragmentados. Pues ya sabes, copiar, pegar, revisar, incluso aunque utilices ChatGPT, ¿vale? Pero, o sea, te apoyes ya en temas de IA, pero eso sigue siendo muy manual y sigue siendo poco escalable, sobre todo cuando quieres dar un buen servicio a muchas empresas. Faltaba, pues eso, como una falta de conexión entre las piezas. Así que, nada, para mí, si queréis, el primer punto sería cómo esta transformación digital, en este caso a la ola de la IA en la que estamos, no pasa por comprar más herramientas o por ponerte a desarrollar cosas enseguidita, sino tratar de analizar cuáles son tus flujos, cuáles son los cuellos de botella y o bien mejorarlos o bien rediseñarlos, que es algo que también hablamos. De hecho, hemos hecho un webinar hace poco y hablábamos de cómo la inteligencia artificial con ese enfoque AI First lo que te tiene que llevar es a rediseñar los procesos muchas veces desde cero. No sé si queréis comentar algo a lo que yo comente o lo hacéis al final, ¿no? Sí, eso metemos baza cuando toque, dale. Vale. Entonces, al final, si queréis como segundo punto, en el primer análisis que se hizo, porque trabajamos inicialmente con 2 departamentos, salieron un montón de ideas, un montón de proyectos posibles, se hicieron procesos de refinamiento y al final se eligieron los más prioritarios, los más importantes, ¿no? Que podían tener más impacto. Salieron 8, 4 y 4 en cada departamento. Claro, eran proyectos que
a priori parecía que no tenían mucho que ver entre sí. Automatizar, yo qué sé, generaciones de contenidos, resúmenes de noticias, eventos, incluso editar vídeos, un montón de cosas que a priori podían estar relativamente relacionadas. Y esto da una idea de lo que pasa en muchos casos también de la fragmentación de los proyectos. No están, parece que no hay ninguna interconexión entre ellos. Y entonces, en lugar de diseñar roadmaps de proyectos de inteligencia artificial que pueda seguir, lo que ocurre en muchas empresas es que cada una va haciendo, cada departamento va haciendo una guerrilla por su cuenta y muchas veces incluso dentro de cada departamento, cada grupito de personas va haciendo la guerra por su cuenta. Si los analizas bien, y aquí dedicamos bastante tiempo a eso, lo que vimos es que en muchos casos, llamémosles proyectos, retos, problemas, lo que queráis, pero tenían un núcleo tecnológico y a veces incluso de procedimientos muy similar, ¿no? Y a veces incluso a nivel tecnológico, por ejemplo, se podían resolver conectando piezas muy similares, Airtable, Make, algunas herramientas de IA externas. O sea, había cositas realmente muy comunes y claro, fuimos un poco a la idea de crear una plataforma operativa, una plataforma que al final sea transversal, que pueda ayudar a todos los departamentos por igual y que no te lleve a reinvertir la rueda en todos sitios. Claro, eso lo haces al principio, que en el fondo es lo que están haciendo ellos, están en un punto en el que se lo pueden permitir, o si no, cuando ya quieres llegar a integrar todo, cada uno ha optado por un camino distinto y no es que no se pueda hacer, simplemente pues tienes que mover un barco más grande y la inercia es mucho mayor. Y bueno, el ROI además, al tener una plataforma operativa, implica que el ROI, el crecimiento del ROI no va a ser tan lineal como si cada proyecto va por separado, sino que va a ser exponencial. Reaprovechas cosas, a lo mejor haces un proyecto para un departamento con un enfoque y reaprovechas lo mismo en el otro con algún pequeño cambio, con lo cual ahorras mucho y lo tienes en marcha en muchísimo menos tiempo, ¿no? Entonces son cositas también que parecían, cuando las analizamos al final, parecían relevantes. Y luego ya el último punto es un punto que tiene que ver con qué hago con lo que genere, ¿no? ¿Qué hago con los proyectos que muchas veces se quedan ahí en el limbo? Y tiene que ver con la comunicación, la manera en la que se comunica internamente y se trabaja entre los equipos. Y aquí hemos tratado en el proyecto desde el principio de meter en el proceso a toda la gente, a todos los actores que realmente tenían que estar involucrados, ¿no? Que se iban a ver impactados por los proyectos y además que tenían mucho que decir. A veces te encuentras que todo esto viene impulsado desde arriba, pero no se tiene en cuenta a los que sufren el día a día, o al revés, los que sufren el día a día te cuentan sus cosas, pero no llegas a tener en cuenta cuál es esa transversalidad, esa estrategia en general de la empresa. Entonces aquí al final, incluso en las últimas sesiones, creamos presentaciones adaptadas a cada público, por decirlo así. El resultado del informe era el mismo, pero creamos una narrativa más estratégica, pero si queréis centrar en el impacto, en el retorno y en los riesgos estratégicos para la dirección, y luego otra para los equipos que está más enfocada a las soluciones y cómo las soluciones les iban a quitar esas tareas frustrantes que estábamos comentando antes, ¿no? Les van a dar herramientas que les van a hacer más eficientes, tratando de mantener la coherencia entre ambos tipos de comunicación, como os decía. Entonces, quizá es la tercera cosa que me venía a la cabeza cuando estabais hablando antes. Si haces algo muy bien, pero no lo comunicas claramente, y comunicar no solamente informar, la comunicación puede ser y tiene que ser en doble sentido. Pues tienes una presentación muy bonita, pero al final no va a ningún sitio. Si queréis, como conclusión, lo decimos muchas veces, la transformación digital que es la que estamos ahora no va solo de tecnología, va más de procesos y va de conseguir que los equipos que ya tienes queden libres, su talento, si queréis, quede libre para poder dedicarse a cosas de mucho más valor y ayudarte a construir eso que quieres ser mañana, entendido ya así como ese mañana de dentro de por lo menos unos meses, no la semana que viene. Y me he extendido más de lo que quería, perdonad, pero es que con lo que estabais contando y justo como esta experiencia es muy reciente, me parecía que podía tener sentido el analizarlo un poquito. Yo creo que tiene mucho sentido lo que has dicho. Al final esto va de procesos y personas y lo más jorobado de cambiar es el comportamiento de las personas. En lo que hablas de la comunicación, para mí es como comunicación y adopción, ¿no? Al final no solo comunicar que esto está aquí, sino esa Sí. comunicación tiene que llevar a que la gente adopte las herramientas y sobre todo cambie sus procesos, su forma de funcionar en el día a día, que es quizás el principal reto, porque al final los humanos lo que somos somos seres de costumbres y es verdad que cuando ya te has acostumbrado a hacer las cosas de una forma, aunque tengas una forma más eficiente, es bastante complicado cambiar
ese clic que te hace hacer una cosa de forma impulsiva, ¿no? Entonces, el trabajar esa comunicación, pero también incluso flujos de adopción, es decir, cómo tengo que cambiar mis productos, cómo tengo que, yo sé, qué incentivos puedo generar, qué otras cosas puedo hacer para que el usuario se sienta mucho más motivado a realizar el cambio y no venza la pereza de, oye, pues me quedo como estoy, aunque incluso a veces yo creo que hay gente que dice, me quedo como estoy aunque tenga que hacer más trabajo, pero es que esto ya lo tengo controlado, ¿no? ¿Cómo Mm. vences ese miedo al cambio? Y eso, pues ahí hay mucha tela que cortar. A lo mejor en un proyecto eso lleva más tiempo que el desarrollo tecnológico. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo no creo que sea un tema del tiempo que te lleva, sino de no descuidarlo, ¿no? O sea, el tiempo que te lleva la adopción, eh, creo que solo se puede medir de manera explícita si se hace muy mal. Es decir, si tú, por ejemplo, implementas la tecnología y luego dedicas otra fase después a metérsela a la gente a martillazos en su día a día, que es lo que se suele hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el approach que tenemos cuando ayudamos con alguna solución de IA a nuestros clientes, y esto lo hacemos en todos los proyectos, es primer día decimos, oye, ¿nos podemos reunir, por favor, con la gente que terminará usando esto para que nos enseñen simplemente cómo trabajan hoy? ¿No? Y se les implica en el proyecto desde el principio. Os puedo contar que en el 80% de los casos cambiamos el enfoque del proyecto. O sea, de lo que se había diseñado tecnológico. Y no vamos a decir, lo que tú has dicho, de puede llevar más tiempo el proceso de adaptación que la tecnología. Yo creo que ocurre si haces esto mal, porque luego te encuentras con una situación muy difícil de gestionar, pero se puede abaratar mucho si lo juntas todo, ¿no? Si acercas a las dos partes y sobre todo quien tiene que hacer la solución entiende muy bien cuáles son los problemas de los usuarios. Y al final esto es un tema de producto de toda la vida, no es un tema de inteligencia artificial, ¿no? En el desarrollo de productos siempre ha pasado esto, ¿no? Llega eh, la persona mejor pagada de la empresa con una idea feliz y dice, vamos a hacer esto, y luego la gente se gasta una pasta y luego la gente dice, ¿qué me estás contando? Em, entonces, la manera de solucionar eso es, bueno, cuando no se ha hecho nada, hay un nivel de incertidumbre altísimo, por lo tanto, llévate a la izquierda, o sea, al principio, a la izquierda me refiero en Jira, ¿no? Llévate al principio o en Gantt. No uséis ninguna de estas dos cosas, perdón a la gente de Atalasia, ¿no? Eh, Llévate al principio toda esa complejidad y sobre todo toda esa despejar incertidumbre. Eso se hace de dos formas, o al menos como lo hacemos nosotros cuando hacemos una colaboración. Una es juntar mucho a los expertos en IA y los developers con los usuarios finales para que se entiendan y la otra parte se sienta muy implicada. Y la segunda manera de hacer eso es tener algo funcionando cuanto antes, muy rápido. Aunque le falten cosas, aunque no funcione tal, pero que los usuarios finales puedan poner las manos encima y decirte cosas, ¿no? Porque si todo eso lo llevas al final o peor, a después de haber terminado la implementación, ya te puedo garantizar que te la vas a pegar. O sea, eso es así y eso se sabe desde hace, bueno, todo el tema de Agile venía un poco a intentar solucionar esto, ¿no? Luego se convirtió en una movida chunga de vender certificaciones, pero originalmente el espíritu era ese, ¿no? Y eso no ha cambiado. Entonces, nosotros ya digo, nuestro modus operandi, por si a alguien le sirve, es un poco ese, ¿no? De decir, vale, hemos diseñado que vamos a hacer un chatbot, muy bien, todo el mundo entiende lo que es, se parece muy fácil desde el punto de vista conceptual, ¿no? Luego puede tener unas tripas muy complejas, pero todo el mundo lo entiende. Bueno, vamos a juntarnos con quién usaría este chatbot y a ver cómo lo hacen ellos. Oye, ¿tiene un monitor específico donde abrir el chatbot? ¿Tiene cómo cuando habla con un cliente para solucionar una incidencia, qué tiene? ¿Unos cascos con pinganillo o tiene el teléfono a la mano? Todas esas cosas son súper importantes porque luego le metes una cosa que no cuadra con eso y te dicen, pues yo esto no lo voy a usar, evidentemente. Y yo estoy con ellos, ¿eh? No, y entonces todo eso lo tienes que hacer cuanto antes. Esa es mi visión, al menos, y cómo nos lo montamos nosotros. Pues Muy alineado. le hemos echado un rato con esto. Perdonad que al final la he liado, pero yo No, es un espero que tema sea súper interesante, ¿no? interesante. Para que también nuestra audiencia entienda un poquito cómo trabajamos y lo que nos encontramos.
Sí, sí. Aparte yo creo que viene muy bien, porque no todo el mundo se está enfrentando a estos proyectos, un poco llevarlos a producción y mucho learning. Pues si queréis le damos caña, porque hoy también tenemos un montón de noticias. Frankie, tú traías aquí algo, ¿no? Si queréis, como he empezado yo, me quedo para el final de esta primera ronda y así le vais dando vosotros. Venga, pues voy yo. Mira, yo en mi línea, que de vez en cuando traigo de estas, porque es un tema que a mí me interesa, hacia dónde va, todo el tema relacionado con, lo pongo en contexto, ¿no? Con utilizar información determinada para el entrenamiento de modelos de IA, ¿no? Ya sabéis que, que GPT-3 pues entrenó con todo Internet, ¿no? Web crawling total, Ujú. con cosas que no sabemos. Y luego hubo polémica de por qué entras en mi web para entrenar tu modelo y ganar dinero y cosas por el estilo, ¿no? Y eso siempre está ahí. Pero luego, claro, también cuando se acabó, los modelos se acabaron en Internet, las grandes compañías empezaron a buscar otras fuentes de información que pudieran ofrecer valor a sus modelos, ¿no? Código de proyectos, en algunos casos, contenido que está protegido por copyright o incluso detrás de un paywall o directamente que lo tienes que comprar en físico, ¿no? Estoy hablando de libros. Y ya, pues, hemos traído al podcast históricos sobre alguna sentencia, cosas que han ido pasando y tal. Bueno, a Meta, por ejemplo, pues hubo un consorcio de editoriales que le pusieron una demanda colectiva. Eh, Luego, pues la gente de O'Reilly, bueno, la gente de O'Reilly, el CEO de O'Reilly junto con algunos científicos, colegas suyos, pues sacaron un estudio sobre que realmente hacía ingeniería inversa de ChatGPT para intentar demostrar que eso se había entrenado con contenido, con copyright, que tiene O'Reilly detrás de un paywall y cosas por el estilo, ¿no? Pues os traigo una más de hace un par de semanitas, que es una sentencia, ¿vale? En Estados Unidos que de alguna manera da el visto bueno a entrenar IAs con libros que tienen copyright. Porque un juez federal de California pues dictaminó a finales de junio que Anthropic, que es la empresa, lo he dicho bien, la empresa detrás de Cloud, pues no infringe la ley si usa libros protegidos por derechos de autor para entrenar su IA, porque eso es fair use, ¿vale? ¿Y por qué se consideró fair use o uso justo? Eh, pues dice que, bueno, que la IA es comparable con un escritor novel, ¿vale? Que usa libros para aprender, no para copiarlos. Es decir, él hizo esa analogía, ¿no? Un escritor tiene que leer mucho para inspirarse y la IA no cita luego los libros textualmente o no tiene intención de reproducirlos tal cual, sino que lo que quiere es generar contenido nuevo habiéndose inspirado. Y en base a esta analogía, pues eh, el juez pues dio el visto bueno, ¿no? Claro, luego hay otros temas, ¿no? Que es que, por ejemplo, eh, pues a Anthropic se ordena que se le juzgue por usar copias pirateadas. O sea, una cosa es que tú hayas entrenado tu IA y te digan que eso está bien, y otra cosa es que no hayas pagado los libros, ¿no? Entonces, son como procedimientos distintos que después de esto se han separado. O sea, que las demandas continúan por otro lado, pero bueno, esto eh, parece que es un poco un shift a nivel, digamos, legal en la tendencia que estábamos llevando. Porque unos días antes, por ejemplo, a Meta, otro juez federal, pues la absorbió de la demanda esta colectiva, sobre llama, etcétera y tal. Y entonces, claro, estas tendencias o estas decisiones, pues marcan una tendencia clave para las grandes tecnológicas, ¿no? Eh, y ya digo, en Estados Unidos, por ejemplo, la jurisprudencia es súper importante y el hecho de que haya sentencias, si se convierten en firmes, que hayan dicho que, que es legal utilizar libros para entrenar las IAs, pues hace que eso termine prácticamente en los libros de leyes o en registros que se pueden citar, y entonces ya pues esto se abre la veda. Y vale Otra para cosa, libros, además vale para arte y vale para todo, ¿no? Porque el fundamento es el mismo. eso es, eso es. O sea, la analogía del creador de nuevo contenido es aplicable siempre.
Otra cosa es que, claro, esto es una cosa que se ha sacado este señor de la manga y entiendo que habrá quien se lo intentará rebatir. Pero así están las cosas ahora. Este es el update legal del día. Pero bueno, hay poco que comentar aquí, ¿eh? Si queréis pasamos a la siguiente noticia, pero bueno, es porque yo como traigo de vez en cuando, cada cierto tiempo, traigo un update sobre esto. Me parece muy interesante. A ver, para mí esto lo liga, en el anterior episodio empezamos a hablar de que al final se están creando navegadores, ¿no? OpenAI está también tratando de crear uno. OpenAI también se rumorea que quiere crear una red social. Es decir, por un lado hemos pasado ya la parte de parseo todo Internet y todas las fuentes que tengo disponibles, que es un poco aquí en este tipo de juicio lo que estamos viendo son las consecuencias de eso, pero yo también tengo la sensación de que en breve eso lo dejamos atrás, porque al final están todos ya viendo cómo generar o entrar en más contenido, ¿no? XAI también ha hecho un acuerdo con Telegram, creo, para al final procesar toda la información en tiempo real que se produce en Telegram. Creo que estamos ya en la siguiente fase. Ahora falta, pues bueno, que haya un par de sentencias, sobre todo quizás para que grandes marcas se sientan más cómodas al utilizar este tipo de tecnologías, porque son las que realmente pueden verse perjudicadas si algún día hay cualquier, oye, pues yo sé, pues una gran marca que utiliza un LLM y esto plagia no sé qué y luego le llega una multa, eso va a sentar la jurisprudencia. Pero he dicho, yo no sé cómo lo he dicho, yo tengo la sensación de que enseguida esto se va a quedar atrás, porque ahora está todo el mundo viendo qué otras fuentes de datos integrar, o incluso todo el auge de esto de los robots pues va a aprender de los robots viendo el mundo real como aprendemos los humanos, y va a complicar todavía más, ¿no? El que podamos decir que esto es un uso indebido. Bueno, Sí. perdón, Frankie, ¿qué ibas? No, no, di tú ahora Digo que comentamos. las editoriales, o sea, este tipo de industria funciona así, a base de demandas y tal, pues ya se pasará. Sí, yo nada, iba a aportar poco, pero creo que es interesante por lo menos que se empiece a intentar poner una serie, unas reglas del juego, por decirlo así. Que ahora mismo vale todo y no vale nada a la vez. Entonces, por un lado, claro, cuando ocurre eso, pues evidentemente el caos te lleva a que, como se suele decir, a río revuelto ganancia de pescadores. Pero, pero claro, necesitan saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo se puede hacer y, y a lo mejor pues el camino va por ahí, por empezar a negociar licencias con, no sé, las editoriales, si eso es lo que tiene que ser, o cualquier cosa, pero si no vamos a perder todos. Si no tenemos algunas reglas de juego que nos permitan saber cómo se puede tirar adelante, al final nos vamos a ver nosotros impactados porque, no sé, igual puede llegar un punto en el que ni siquiera puedan entrenar. Y luego está lo de siempre. No es lo mismo en Estados Unidos que en Europa. De hecho, luego hablaremos sobre una de las noticias que traemos va sobre eso. Y no es lo mismo tampoco en China. Así que, nada. Ya os digo, para mí es positivo si todo esto nos lleva a que estén claras las reglas del juego y que cuando vayan entrenando modelos puedan aprovecharlo mejor. Totalmente. Total. Mira, si queréis cambiamos de noticia. Os traigo otra, esta que tiene que ver con Amazon. Y resulta que Amazon está queriendo construir la mayor base de datos de productos del mundo. Quiere meter todos los productos del mundo en una base de datos utilizando inteligencia artificial para mejorar y ampliar toda esa información. Es una gran iniciativa que se llama Proyecto Starfish, que es un nombre curioso, y se apoya en un crawler que tiene Amazon Bot, que al final extrae información de hasta 200.000 webs de marcas externas para integrar toda esa información. Y ellos esperan que genere unos 7.500 millones en ventas adicionales en 2025. ¿Por qué? Porque su idea es mejorar descripciones de productos, hacer más listings de productos, incluso hacer test A/B, pues eso, con inteligencia artificial para ver cuáles son las fichas de producto que mejor funcionen. Entonces es curioso, ¿no? Yo nunca hubiera caído en un uso de la inteligencia artificial de este tipo, que es, oye, pues un Amazon que ya tiene información, me voy fuera y con la IA completo todavía más información, y de esa forma, pues supongo hasta descubrirán productos que no tienen el catálogo y que les merece la pena tener. Estos de Amazon siempre se les ocurren cositas. En este caso yo creo que muy, muy dirigido, ¿no?, a la línea de flotación de Google Shopping. O sea, parece que están queriendo competir por ese lado y a ver qué va pasando. No sé cómo lo veis. Desde luego, el que se lleve el gato al agua con esto, o sea, quien que ahora mismo, pues Google en su momento ya se convirtió, digamos, en el estándar de facto para eh, la, la,
digamos, distribución de productos desde el punto de vista de la parte digital, ¿no? De fichas de producto, etcétera, para marketplaces, etcétera. Y consiguieron que todo el mundo pasase por Suaro, entre sus formatos de catálogo web shopping y los data layer homogeneizados y todo esto de la web, porque que tuvieron que implementar todos los CMS de e-commerce y tal, y se llevaron el gato al agua. Pero claro, con el tema de la IA, pues hay sitio para que un player como Amazon, que ya tiene una posición de mercado con su tienda tremenda, pues diga, ahora me lo como todo. Y quien tenga ese conocimiento, no ya porque ellos aglutinen los productos y puedan explotarlos y tal, sino que si tienen ese conocimiento de negocio. Y luego eso no se queda ahí, ¿no? Luego también pueden ofrecer funcionalidad al usuario final que le aporte valor para gestionar mejor su tienda y tal. Pues, por ejemplo, habrá, habrá una excusa mucho más grande o mayor, digamos, mayores razones para vender a través de su marketplace y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto me parece un movimiento bastante interesante. Sí, poco que aportar aquí. Y está bien que volvamos a las guerras que no sean tanto por los modelos, sino por, por la aplicación, ¿no? de inteligencia artificial y todo lo que está relacionado con el negocio. Ahora, la Es cosa, más esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿no? sí. La cosa es quién puede permitirse meterse en ese juego, ¿no? Mm. Que esa es la cuestión. Que al final son cosas tan bestias que son los de siempre. Eh, o sea, no es fácil hacer eso. A la parte primera, ¿no? De encontrar la O sea, información y tal. claro, no es fácil y no es rentable si no eres el player adecuado, que esa es otra. Es decir, pues esto le compensa a un Amazon por lo que dicen, ¿no? Porque al final hacen el business case y dicen, joder, nosotros facturamos no sé cuántos cientos de miles de euros en esto, pues oye, con una mejora pequeñita hago 7.500 más. Bueno, pues genial. Pero es que si eres una startup, por ejemplo, además de que es muy costoso, es muy complicado que lo puedas rentabilizar de una forma, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, veremos. Hay que estar al loro, ¿no? Porque luego, además, estas cosas, como dicen que las van a hacer, pues tienen respuesta. Que a lo mejor es lo que buscan, ¿eh? Que se remuevan un poco las aguas, pero bueno. Veremos. Últimamente Amazon se está moviendo con algunas cosillas, ¿eh? Hay que decirlo. O sea Están que, despertando. sí. No, de vez en cuando, ¿sabes? Luego no sabes nada un tiempo y tal. Tienen como otro tipo de roadmap. No sé si es porque son más reactivos o porque la cultura suya de desarrollo o de innovación es diferente, ¿no? Eh, Amazon es verdad que es una empresa que, desde el punto de vista cultural, es más corpo que dentro de que todas son corpo ya, ¿no? Pero es más corpo que las otras grandes tecnológicas, incluso que Apple, ¿no? A nivel cultural es otra cosa distinta a Google, por ejemplo, o a Meta, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que sus tiempos y sus tal también sean distintos dentro de que compiten en el Sí. mismo marco en muchas cosas. Muy bien, pues venga, seguimos. Vale, pues venga, voy yo con una noticia de esas que nos gustan mucho, de carácter legal. ¿Tenéis claro en la cabeza, verdad? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Tenéis claro en la cabeza el calendario actual del AI Act? ¿A Sí, que por sí? supuesto. Muy bien. No os voy a hacer preguntas porque, total, me vais a dejar tirado. Pero bueno, por poner así un poquito en situación, en marzo del 2024 se aprobó el reglamento. El 1 de agosto entró en vigor de forma general, pero bueno, luego hay que crear los reglamentos, o sea, las leyes específicas. En febrero de este año, 2025, pues entraba en juego la prohibición de sistemas de riesgo inaceptable. Hay varios niveles, ahora hablaremos sobre eso. Y en agosto, es decir, dentro de unos días, entra en vigor el inicio de obligaciones para modelos de propósito general, lo que se conoce como GPAI. Bueno, luego, dentro de un año, en agosto de 2026, entrarán las obligaciones para sistemas de alto riesgo y en 2027 ya para todo lo que falte. Es como el coche escoba y lo que quede. Pero bueno, evidentemente, como quedan unos poquitos días y a todos les ha pillado ¿cómo se suele decir?
El toro. El carro, El el toro, toro. yo qué sé, ya no sé ni cómo hablo. Les ha pillado el toro, gracias, Lu. Pues hace escasos días un grupo que son 44 directivos de empresas europeos, en este caso, claro, porque la ley afecta solamente a Europa. Estamos hablando de Airbus, de BNP, Carrefour, yo que sé, Mistral también, un montón de empresas de estas grandes, pues han enviado una carta abierta a Ursula von der Leyen y le solicitaban un aplazamiento estratégico de 2 años en lo que tiene que entrar en vigor dentro de unos días, que es, le hemos dicho, la aplicación de las reglas para el GPI, ¿vale? Para los modelos o los, perdón, sí, las aplicaciones de propósito general. Y básicamente la razón, lo que argumentan es que hay una especie de regulitis, digamos, y esto lo que hace es generar un montón de inconsistencias, solapamientos legales. Si queréis, nos lo podemos llevar a lo que hemos comentado antes de Anthropic, porque es una situación más o menos que estaría dentro de ese rango, que hay poca claridad y esto puede ralentizar el despliegue de la inteligencia artificial y perjudicar la competitividad europea. Básicamente es lo que dicen. Esto nos puede traer a la cabeza lo que pasó con la GDPR hace pues, ya 7 o 8 años o por ahí, ¿no? Que todo el mundo lo dejó para el final, aunque en su caso yo creo que las cosas estaban bastante más claras desde el principio. Y ya os digo, piden una pausa de 2 años, lo cual es mucho y retrasaría, entiendo además, lo que tendría que entrar en vigor el año que viene y el año siguiente. Y dicen que es que hace falta que todavía haya disponibles pues, estándares técnicos más concretos de lo que hay, pues seguimos con ese río revuelto que comentábamos antes, y también unas metodologías y códigos de prácticas más establecidos, que todavía están en proceso, según lo que argumentan, o de generación. Dicen que esto no es una excusa para parar la innovación, sino que es una petición, desde su punto de vista responsable, para simplificar y también para sincronizar de alguna manera pues, todo el entorno digital europeo, a lo que se refiere a nivel de inteligencia artificial. Estamos en España, por supuesto. ¿Esto qué implica? Evidentemente yo no sé mucho de esto, pero he intentado informarme viendo alguna reacción. Realmente a nivel legal tampoco te creas que he encontrado mucho, pero sí que a nivel de empresas lo que sí veo es, todo el mundo tiene muy claro que las empresas españolas no están muy preparadas organizativamente para cumplir con el AI Act, a la mayoría ni les suena, ¿vale? Y eso es un fallo de todos, no solamente de los abogados, si queréis, o empresas que tengan que estar haciendo eso, sino a lo mejor también de las consultoras, de las propias empresas. Todos tendríamos que tener un poquito más claro qué es lo que se nos viene encima. Y, y lo que se destaca muchas veces es que lo que nos falta para poder estar más preparadas es, lo primero, formación más transversal en inteligencia artificial, que nos sirve para todo. Y en esto también, claro, una cultura organizativa que esté más orientada a la gobernanza de la IA. Si el gobierno de los datos todavía no está muy claro en muchos sitios y tenemos que pasar al gobierno de la IA, eso no está presente. Nosotros lo tenemos claro en la mayoría de las empresas. Y creación de comités internos de inteligencia artificial para evaluar los riesgos, asegurarse de que se cumple el AI Act. Claro, si no entendemos muchas veces los proyectos, vamos a entender qué riesgos tienen, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Entonces es cierto que quizás llega en un momento en el que la madurez todavía no está ahí. Eso no quiere decir que no debamos cumplirlo, pero a lo mejor lo que sí podríamos haber hecho es darnos cuenta de esto antes y protestar antes, ¿no? Tratar de mover las cosas, no el último día casi, para hacer la transferencia, sino bastante antes, al menos desde mi punto de vista. Nada más, simplemente era traer esto por ver, tampoco seguramente tenga mucho comentario, pero no sé cómo lo veis. A mí la lectura subyacente, independientemente de lo que pueda cambiar, las cosas sobre las que tenemos que protestar o reaccionar o intentar informar de lo que está pasando y dar feedback, es lo que viene antes, ¿no? O sea, lo que va antes, que es para que todo esto pase, tenemos que estar al loro de cómo evoluciona la legislación, porque si no, no podemos hacer nada. Y eso es algo que, bueno, volvemos a la cultura de las empresas, ¿no? Dependiendo de cómo seas o quién seas, cambia mucho la foto. Mm. Hay gente que hay compañías que tienen un estado ahora mismo de parálisis con el tema de la IA, porque no tienen certidumbre sobre qué va a pasar con el AI y nadie quiere tomar decisiones de voy a entrar con estos datos, voy a poner voy a usar este modelo o este otro, ¿no? Y están como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y hay gente que les da igual.
Entonces, y dicen, "Vale, mira, yo ni lo uno ni lo otro, lo que hay que saber es hacia dónde vamos y luego, pues, si se pueden activar los mecanismos para que nosotros podamos hablar sobre qué es lo que nos gustaría, pues eso sería lo adecuado. Así es como lo veo yo. Fíjate que no lo he comentado o no lo he dejado claro, yo creo. Lo que entra en vigor ahora mismo afecta sobre todo a empresas, pues como si queréis OpenAI, Claude, Llama, o sea, perdón, Meta, Gemini, Mistral que decíamos, porque se supone que son las empresas que hacen modelos entrenados con grandes cantidades de datos, ¿vale? Y que se pueden utilizar para generación de texto, de imágenes, de vídeo, pues todo lo que conocemos. Lo que pasa, entre otras cosas, es que al final hay una serie de roles y están los fabricantes, distribuidores, implementadores, cada uno con unas responsabilidades y también con, bueno, con unas tareas que tienen que llevar a cabo y muchas ni siquiera tienen claro cuál es su rol dentro de eso, si les afecta o no, porque no saben qué tipo de rol, cómo se consideran. Bueno, es una ley muy teórica que luego hay que llevarse a la práctica y lo que comentábamos antes de los grises. Los grises muchas veces no te permiten saber en qué punto estás. Si ya con GDPR hubo sus más y sus menos y, ¿no? Y las interpretaciones en distintos países fueron un poco distintos y tal, yo creo que con esto el problema es que es todavía más ambiguo. Y no, o sea, hasta que no empiecen a pasar cosas va a ser muy complicado entender el trasfondo. Lo has dicho tú, Frank, que ahora mismo hay compañías, pues que en Europa será Mistral y pocas más, que les aplica esto y seguramente tengan los recursos y el conocimiento como para ponerlo en vigor. Yo creo que lo complicado va a venir en etapas posteriores, porque todavía las compañías, lo de todo lo que tiene que ver con digital, pues GDPR, cookies, incluso ciberseguridad, que está siendo un tema candente en muchas organizaciones, porque al final la gente todavía no se maneja con las cosas básicas de detectar un phishing o alguna cosa. Con la IA va a pasar algo parecido. Cuando se intente bajar, porque hay cosas que pueden afectar a grandes compañías, porque no son foco en datos en IA, pero que sí van a tener que tener en cuenta los sesgos de algunas cosas, o temas relacionados con IA, esto va a ser muy complicado que llegue. O sea, es un periodo De todas importante. maneras, perdonad de nuevo porque hoy voy con mi cabeza que no sé hacia dónde va. Realmente os he dicho que los principales impactados eran esos, pero les puede impactar a otros. Imagínate, tú coges, llegas y haces un fine tuning, reentrenas o modificas un llama, ¿vale? Uno de los modelos de Meta, tú podrías entrar ahí ya también, simplemente por el hecho de haber hecho eso. O a lo mejor creas un producto que está 100% basado en uno de estos modelos con una capa por encima y también se podría llegar a considerar a lo mejor, por eso os decía lo de los roles, ¿no? Que tú estás impactado por eso. O a lo mejor incluso, aunque simplemente afines con prompting, ¿vale? Un prompting muy especializado y tal para tu tarea o para tu problema. Ahí es donde está la falta de claridad. Los grandes, que estabas diciendo, Corte, además, yo simplemente había comentado eso, pero los grandes de luego se ven impactados, el resto, pues es que igual una startup pequeñita que se apoya en un llama fine-tuneado resulta que se ve afectada y no es consciente de ello. ¿Dónde está ese nivel, no? Totalmente. Y yo creo que queda tiempo para definir esto, realmente. Totalmente. Claro que al final, eh, luego, bueno, de hecho, queda tiempo, es que es imposible definirlo. Entonces, luego todo queda a criterio de la interpretabilidad de o el juez o la entidad que pone las multas, ¿no? Y, y claro, hay que conocer muy bien cómo funcionan a nivel de ejecución para no quedar expuesto. Justo. Nos podemos inspirar en lo que ha pasado en otras cosas similares, ¿no? Como GDPR y tal, Ujú. porque estas cosas se parecen mucho. Así que bueno, yo para cambiar un poco de tercio, os cuento, y aquí defendedme de mí mismo por si lo he contado ya, porque no sé si esto es algo que ya he comentado en una entradilla del podcast o lo que sea, pero era una cosa que quería contar la semana pasada que no estuve y que no quería que se me pasara, que era Project Bend de Anthropic. Anthropic, nunca lo diré bien. ¿Os suena Project Bend? Sí, sí. Ya lo he Pero contado. ilumínanos. Dale caña, que mola el tema. Vale, pues Project Bend
ha sido, bueno, la gente de Anthropic pues están muy locos, ya sabéis, y entonces pues hicieron una iniciativa que era montar una tienda y dejar que la IA la gestionase, ¿vale? Básicamente, eso es Project Ben. Entonces, lo que hicieron, claro, ellos, bueno, es un experimento, ¿vale? Lo que querían era responder a la pregunta, pues, ¿puede Claude gestionar una tienda pequeña? ¿No? Y entonces, pues pusieron el Sonnet 3.7, ya sabes, un modelo de lenguaje, ahora están con el 4, pero bueno, en este momento esto era lo que tenían mejor atado. Y el propósito, pues era evaluar si la IA era capaz de manejar tareas de tipo empresarial eh, complejas, entre comillas, porque es una tienda pequeña, pero claro, todo se complejiza de manera autónoma. Y esta es la parte importante. ¿De qué tipo de tareas? Pues gestión de inventario, fijar los precios, la interacción con los clientes por algunos canales, toma de decisiones comerciales, ¿no? Y entonces, pues para conseguir esto, pues le dieron unas instrucciones detalladas y una serie de herramientas como búsqueda web, en este caso real, ¿vale? Y luego otras herramientas simuladas, ¿no? Como poder enviar un email o un WhatsApp a los clientes y cosas por el estilo. Por supuesto, sobre la propia tienda, pues podía operar, podía cambiar los precios de las cosas y tal, ¿no? Eh, entonces, este e-commerce manager de IA, pues se llamaba Claudius, que me mola el nombre. En algunas cosas, pues estuvo guay porque mostró como iniciativa y creatividad, ¿no? Que es una de las cosas que se espera de comportamientos emergentes de la IA generativa y cosas por el estilo, ¿no? Pero también cayó en trampas, como que, bueno, eh, se tomaba de forma literal comentarios que eran apreciaciones de clientes y cosas por el estilo. Y bueno, pues por ejemplo, alguien mencionó algo sobre tubos de tungsteno o yo qué sé, y eso le llevó a crear una sección de metalurgia en la tienda y a pedir al proveedor no sé cuántos de esos y arruinó el negocio totalmente, ¿no? Eh, Luego, pues lo típico de fallos de alucinaciones, ¿no? Como esto no es una alucinación, esto es una decisión que ha tomado, eh, que se ha visto errónea y que desde fuera parece un poco loca, pero oye, es una decisión de Sí. negocio, ¿no? Lo cual, desde ese punto de vista, a mí no me parece tan malo ver que es capaz de hacer algo así, ¿no? Y completar el proceso. Luego también, pues, se inventó una cuenta de pago inexistente para recibir pagos. Estos ya son temas de alucinaciones, ¿no? Eh, que son cosas que, bueno, cuando están los proyectos en modo incipiente, pues se pueden intentar abordar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo interesante es que el experimento, pues, eh, pone de manifiesto un poco lo que son las capacidades o el potencial, pero también las limitaciones que tiene la IA actual con respecto a ciertos roles, sobre todo de gestión a nivel empresarial, ¿no? Que muchas veces cuando utilizamos, sobre todo a nivel usuario, ¿no? ChatGPT, al menos yo caigo en esto, pero lo he visto en otras personas con mucha intensidad. Tendemos a antropomorfizar a estas IAs y atribuirles capacidades que realmente no tienen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con tomar como verdad lo que te están diciendo o lo que están decidiendo, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, que Cloud no está listo para reemplazar a estos gerentes humanos, ¿no? Pero que hay un potencial de que con determinadas herramientas y mejora del prompting, guardarraíles, etcétera, una parte importante del trabajo sí se podría cubrir, al menos en modo copilot. Y este tipo de experimentos, pues al final te dan un poco la temperatura de cómo está el tema para integrar en entornos reales, pues el tema de los agentes, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos hablado al principio del podcast, que hay distintas percepciones sobre lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Este es un experimento que es divertido eh, y seguramente pues veamos cosas parecidas, pero sí con no con la intención de hacer un estudio, sino con la intención de probar antes de llevar una cosa de estas a producción, ¿no? Tener un cacharro que
se hace cargo de una parte del negocio, ¿no? Así que nada, Project Ben, amigos. Si quieres Mola. tubos de tungsteno, ya sabes, ahí Eh, tienen unos cuantos, tienen de sobra. En la noticia, bueno, hay una noticia de Business Insider que lo cuenta, y bueno, muy periodísticamente, pero mola. Dice que el agente acabó teniendo una crisis de identidad, porque aseguró que entregaría productos físicamente vestido con chaqueta azul y corbata roja, y cuando se le explicó que no tenía cuerpo físico, Claudius trató de contactar con el equipo de seguridad. Y mola, pues bueno, que al final empieza a divagar. Para mí dos lecturas, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante hacer estos experimentos porque también nos pone un poco en contexto realmente hasta dónde pueden o hasta dónde podemos confiar. Yo creo que seguimos todavía muy en la fase de una IA o un agente apoyado con un humano, es decir, al final el humano toma la decisión, otra cosa es que la IA te multiplique. Y luego también hay otra que es que yo muy seguramente cuando tengamos agentes que sean más capaces de hacer estas cosas, tienen que ser muy especializados. Es decir, pues, no, a ver, que no sé cómo lo habrán entrenado a Claudius o lo que sea, pero muy seguramente es más fácil que si quieres que alguien, no sé, que un agente gestione una tienda entera, pues tenga que ser entrenado durante mucho tiempo y con mucha información sobre cómo se gestiona una tienda, ¿no? Y todos los entresijos, y no a lo mejor con una IA más general. Porque al final, claro, como nos llega la noticia, lo que yo no he conseguido ver es cómo narices han hecho el experimento, ¿no? O sea, hasta qué punto es algo que le han dado mucho contexto, mucha info tal, o a partir de un agente generalista han tratado que sea capaz de hacer cosas muy específicas. Porque eso te pone en la posición de un humano. Es decir, si tú coges a un humano random en la calle que no se dedica a algo y lo pones a una tarea de gestionar una tienda, ¿a dónde te llevaría? Pues a lo mejor al mismo punto, no lo sabes. Sí, lo que se supone que un modelo como este está entrenado con todo el conocimiento del universo y por tanto debería ser capaz de saber cómo se lleva una tienda. Aquí habéis hablado de lo que dice la noticia, de temas que pueden estar relacionados, si queréis, con que le falta un sentido económico que sea más o menos básico, ¿vale? La fijación de precio, el cálculo de los márgenes, todo ese tipo de cosas que no hacía bien, es algo bueno, a lo mejor tú le haces la pregunta a Claude por otro lado y te la contesta bien. Habría que ver por qué aquí no lo hizo en condiciones. Luego hemos visto también que se le puede manipular de diferentes maneras y eso es algo con lo que tenemos que contar. A los humanos también se nos manipula. Entonces, bueno, no estamos, y muchos no tenemos conocimientos económicos básicos, con lo cual no estamos hablando tampoco de muchas diferencias. Pero hay una parte ahí, quizás si queréis, que es como que le falta, no sé, de sentido común. Hay cosas que siempre decimos, es que son de sentido común. Muchas veces tampoco sabemos explicar muy bien qué es el sentido común, ¿no? Y se dice que es el menos común de todos los sentidos. Pero sea como sea, te quedas con esa sensación de quizás sabes mucho de muchas cosas, pero ese sentido común, ese ponerlo todo justo en común, ¿vale? El unir los puntos para poder tomar mejor las decisiones, parece que es lo que le falta en este caso. Yo, si me hubieran preguntado antes de hacer el experimento, habría pensado que el resultado sería mucho mejor de lo que realmente fue. Mm. Y eso va un poco alineado con, primero porque nos falta información de cómo lo han hecho, Sí. eh, pero va alineado con lo que decíamos al principio, ¿no? Que muchas veces, pues por intuición, pensamos que va a funcionar bien. Creo que la parte que aquí, por la experiencia que tenemos nosotros desarrollando sistemas de agentes, la parte que hace fallar es cuando juntas varias piezas, ¿no? Empieza a aumentar la complejidad, esto necesita contexto de todo y tal, y entonces hacer el filtrado necesario para reducir la incertidumbre que puede tener la gente con lo que le entra, no con lo que sabe, es muy difícil. Es una cosa súper difícil. Entonces aquí yo creo que tener un sistema que es capaz de gestionar una tienda entera es algo de lo que estamos lejos. Pero llegará el día en el que tengamos un conjunto de sistemas que, colaborando, cada uno especializado en su tarea, sí sean capaces de hacerlo. Eso yo creo que eso sí llegará. Y se está trabajando en protocolos para esto. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Sí, señor. Chicos, ya hemos comentado unas cuantas cosas y hemos contado nuestra vida, lo cual está muy bien. Eh, Así que nada, nos vemos en un par de semanitas ya metidos en agosto. Eso Madre mía, es. cómo Hasta hay la cosas. próxima, mozos. Que vaya muy bien. Un abrazo, hasta Un abrazo luego. a todos. Hasta luego. Adiós.